empezando el segundo video de hoy. Vamos a empezar. Ahí está. Bueno, en este segundo video vamos a trabajar la parte conceptual, una introducción. Muy bien. Sobre el tema de regresión logística. Y específicamente vamos a conversar un poquito sobre la regresión logística bivariada. Pues bien, hay algunos conceptos que me voy a tomar aquí la discreción de conversarlos. Esto se me está moviendo muy rápido. Acá devolverme. Porque obviamente es importante aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, la regresión logística es una técnica que, ¿qué es lo que pretende? Estimar, primero, la variable dependiente es categórica, eso es muy fundamental. Es categórica. Se me está moviendo demasiado, voy a hacer otro ensayito aquí. Volvamos a la presentación, a ver si le quito ese movimiento que tiene en este instante. Pues bien, aquí también en la primera diapositiva estamos hablando de la aplicabilidad en epidemiología y en lo clínico. Eso es claro y lo mantuve porque también aquí hay personas que están en esa área del conocimiento. Pero también es claro que cada vez toma más fuerza en cualquier ámbito. El tema de mirar en el área social, que es el que también tiene más perfil, o me ha solicitado Percy, aplicaciones en ese sentido, el tema de si una persona, la probabilidad de que obtenga un trabajo o no lo obtenga, la probabilidad de que vote o no vote, siempre y cuando tenga pues esas dos posibilidades y que nos interese estimar a qué grupo de esos pertenece con base en otras variables cuantitativas llamadas covariables, entonces se utiliza la regresión logística. Alguien podría decir, bueno, entonces la múltiple, ¿qué? Pues la múltiple es porque tengo la variable dependiente, es una cuantitativa, una variable continua generalmente. Aquí ya tengo es una quali. Y por lo tanto, cada vez más se usa este procedimiento. El objetivo es el de modelar, o sea, buscar un modelo, pero la variable dependiente nos convierte en una probabilidad. Entonces tratamos de estimar cuál es la probabilidad de algo o a qué grupo pertenece, teniendo en cuenta unas variables. Si tuviéramos más de dos, también es factible hacerse, pero sí cambian algunos detalles. Bien, otro objetivo fundamental es cuáles variables influyen más para que suceda un evento. Si estamos hablando de que una persona muera o no muera después de una intervención, por ejemplo, entonces, ¿cuáles de unas variables pueden influir más? ¿Será que hay el tema de las infecciones, el tema de, bueno, la edad siempre está por ahí metidita, en fin? Pero entonces lo que trato de decir es, como en la regresión múltiple que acabamos de mirar, ¿cuáles son el coeficiente? En la múltiple hablábamos del beta. El número mayor en valor absoluto, esa variable es la que más pesaba para estimar la otra. Aquí tenemos que buscar algunos otros procedimientos o algoritmos para mirar cuál variable obviamente cae al
al evento que hayamos definido como 1. Porque entre otras cosas aquí también tenemos el tema de ceros y unos. Ceros y unos. En las variables dicotómicas, perdón, en las variables dummy se manejan de ese mismo estilo. En el comentario, las predictoras, sí, pueden ser cual y cuante, y en las dos, en la múltiple o en esta. Ya prácticamente en cualquiera, porque las dummy hacen el mismo... captando uno de estos modelos, definitivamente el paso es mínimo a los otros. Bien, no, en los y es igual entonces. Veamos unas definiciones básicas. El odds, así se menciona, odds, son, en fin, pero no hay diferencia de cualquier otro, ¿cierto? Que tomen eso, que le dan esos nombres y los mismos textos, pero es por nomenclatura, a veces de cultura de países que lo llaman el logit, en fin, pero no hay diferencia sustancial. Captando uno de estos modelos, definitivamente el paso es mínimo a los otros. Bien, no, el logit es igual entonces. Veamos unas definiciones básicas. El odds, así se menciona, odds, esto es de anglosajón, ¿no? Pues también tiene esas palabras un poquito extrañas. Sin embargo, lo importante es entender qué nos dice a nosotros. El odds es el cociente entre la probabilidad de que ocurra un suceso frente a que no ocurra, pero eso sí teniendo en cuenta otro evento. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que un cliente, entonces, de un banco, pague? Más bien el número de veces que pueda suceder una cosa con respecto a la otra. ¿Cierto? Más bien número de veces. Con otro caso, en otro ejemplo. Ya aquí tendríamos otro caso donde se está hablando de la hipertensión, cuando el consumo diario de sal es igual o superior a una cierta cantidad. Ya lo que estaríamos mirando es qué pasa con la hipertensión si consume mucha sal, hablando ya de alguna cantidad concreta, o obviamente si no la consume. No es tanto la probabilidad, y yo estaba mirando la definición porque nos dio un numerito 4, es más bien el número de veces que pueda suceder una cosa con respecto a la otra, ¿cierto? Más bien número de veces. Es el tema aquí. Es correcto la apreciación en Jesús. Ahora, en el tema entonces de este nuevo caso, ejemplo, es igual. Lo que pasa es que pongo una característica: quién consume sal y quién no la consume. Si ya tenemos las dos probabilidades, el cociente de esos dos odds es el que se conoce como odds ratio. Y ese ya sí lo podemos interpretar también de la siguiente manera. Como definición, ¿qué es? Ya lo hemos mostrado. Es un cociente. Cuantifica cuánto más probable es la aparición de la variable que tenga el evento con respecto a que no. Cuánto más probable es. Pero el cuánto más probable es el número, ¿no? 3 veces más probable que pase, que no pase, en fin. Aquí en el ejemplo, entonces, observen que, acuérdense en que nos había dado 4, el de que tenía mayor de 75 años, y .66 y tanto el que eran menos de esa edad. Ahora nos está dando ese numerito. Ya la división de esos dos valores. Y entonces, ¿cómo se está leyendo? Es 6 veces más probable que se presente un ataque al corazón en personas mayores de 75. Esto nos debe quedar muy clarito porque lo que el aparato nos da como un indicador clave de interpretación es precisamente el OR, que es el que tenemos aquí en la parte inferior como nomenclatura, y que es igual al exponente de beta 1, que también se puede expresar de esta manera, exponente B. Y este término, exponente B1, es lo que nos va a entregar el software
en una de sus columnas como un indicador clave, porque es el que nos va a decir qué es más probable que pase. Entre otras cosas también, entonces hay una, como estamos hablando de variables ceros 1, siempre tener en cuenta si es más probable o menos probable con respecto a la base. La base es el que hayamos dicho de 0, porque también puede ser hombre o mujer un grupo que se forme. Entonces, ¿cuál es el 0? La mujer. Entonces ya será 3 veces más probable que el hombre le dé el ataque que la mujer. O sea negativo, obviamente ya tiene otra connotación esa interpretación. ¿Sí? Pero lo que quiero ir llegando de momento es que los ratios tiene es uno de los factores claves a interpretar. Y que estamos hablando es en términos de veces. Es 6 veces más probable. Ahora, también se va a calcular intervalos de confianza. No alcanzamos a mirar todo, pero estamos dando una entrada. Queda claro la parte de los odds ratio, que en el ratico nos va a mostrar el exponente b, y que sabemos bien que es e a la beta 1. Beta es un coeficiente, que es el que nos calcula y es un número. Entonces, de acuerdo a ese número, es el que vamos a mirar y a calcular qué tantas veces es más probable o menos probable que suceda una cosa que otra. ¿Claro hasta ahí esa definición? Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí estamos bien. Me faltó uno. Bueno, ahí está bien. Bueno, veamos. Ya esto es precisamente lo de los logaritmos. Ya es una parte más matemática. Yo la coloco como por no dejar todo tan, de pronto tan, que quede la sensación de que entonces no hay rigurosidad. No, realmente es una forma de cómo se llega, pero en los documentos que se anexan y que se envían, pues pueden ya tener mejor posibilidad de lectura de esto. Pero en unas con otras lo que estaba hablando es el P sobre 1 menos P, era lo que estábamos hablando ahora de un odds. P, la probabilidad de que ocurra un suceso sobre la que no ocurra. Eso es lo que estamos buscando. Pero al darnos solo la probabilidad nos daría siempre entre 0 y 1. Esa es la definición. Y teóricamente, pues obviamente un valor, una variable para estimar otra, podría tomar más valores, es decir, había que ampliarlo, el espectro. Entonces por eso se entra el término de la función logarítmica, y luego de sacar logaritmo a los dos lados, pues entonces nos va llegando a la siguiente expresión. Y esta es la expresión logarítmica. Probabilidad de éxito, la P es igual a 1 sobre 1 más E, a la expresión que vemos, beta 0 más beta 1 x1, y si hubiera x2, x2. Lo que es el exponente es una línea recta. El exponente de la E. Pero esto ya el razonamiento matemático que se hace y el por qué se construye y nos va a dar una figura exponencial. Bien, la otra diapositiva que muestro es ya obviamente si tenemos un modelo más extenso, con más variables del que estaba mostrando. Entonces, si vamos a tocar el ataque al corazón, una ecuación podría ser la que tenemos en pantalla. Pero, al sacar logaritmos, recuerden que con la lupita el más lo acerca o lo aleja, ¿no? No la ven bien. El de ataque, entonces me queda 1 sobre 1 más E a la menos toda una expresión que hay ahí. Beta 1 presión sanguínea, más beta 2 nivel de colesterol, más beta 3 ingesta de calorías, más beta 4 sexo. Pero entonces ya los algoritmos serán los que tenemos que calcular, que es beta 1, beta 2, beta 3, etc. Y esto, en esa expresión, lo que estamos calculando es una probabilidad. Probabilidad. Y aquí vuelve el caso, si la probabilidad es menor de 0.5, usted cae en la categoría 0. Y si es mayor de 0.5, se va para la categoría como que el sujeto pertenece a la categoría 1.
P es la probabilidad de que se prediga que una persona puede tener un ataque al corazón teniendo en cuenta las variables independientes. Dicho de otra manera, lo que buscaríamos también es cuál de esas variables tiene mayor incidencia a los que le dan el ataque al corazón. Probablemente la presión, tal vez el nivel de colesterol, etcétera, etcétera. No sé, hombre o mujer. Ahora, si nos metemos a lo del banco, el ejemplo del banco, de que la persona pague su crédito, pero ¿de qué dependería? ¿De qué depende que pague o no pague? Pues obviamente si tiene trabajo también podría ser, o asumamos que sea toda la población que tenga trabajo, porque no le presta, pero entonces hay otros factores. Bueno, el estado civil, el número de hijos, número de tarjetas de crédito. Eso, si tiene patrimonio, está influenciado en todo eso. Si tiene finca raíz o no tiene, vehículo o no tiene, el tema de los hijos, el tema de la edad misma, etcétera. Todas esas variables entrarían entonces a formar un modelo. Y luego calcularíamos la probabilidad, pero en el software, básicamente, para que es el que nos apoya en toda esta parte ya operativa. Bien, no he tomado guitos amargas, voy a tomar un poquito. Está cabecito, pero no es ron. T es. Muy bien, ahí está la forma de la función logística. Ya hemos dicho que el objetivo es modelar cómo influye en la probabilidad de la aparición de un suceso, sea el que fuese. Y ahí hay otro ejemplo tomado de esa dirección que tenemos ahí de internet con el consumo de sal. Pero lo que quiero buscar de momento es saber, o que entendamos por hoy, las variables cómo deben de ser y un poquito la contextualización de lo que es el exponente beta o lo que es el OR. Aquí tenemos otra diapositiva donde volvemos a refrendar entonces qué es el exponente B. Los coeficientes de regresión logística pueden utilizarse para estimar la razón de las ventajas. Eso de las ventajas definitivamente ha sido una definición anglosajona que no ha casado. Por eso se habla el OR o el odds ratio, ¿sí? También lo mencionan. Pero ya los términos no son tan relevantes. Lo importante es entender que usted tiene una probabilidad sobre el complemento. Y si saca otro odds y los divide, ya va a encontrar el OR. Y lo que llega a concluir es cuál de esos es más probable que ocurra el evento que usted esté sucediendo.